Hola, ¿cómo están? Hace un tiempo me conseguí con unos élderes de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, que nombre más grande. Entre paréntesis, como todos lo conocemos, mormones. Misioneros mormones. Me hice amigo de ellos y ellos me preguntaron si podía compartir algo conmigo. Yo, bueno, está bien. Yo también quiero compartir algo con ustedes. Y entonces, queridos compañeros, nos sentamos y estuvimos hablando. Ellos me estuvieron hablando sobre lo que creen sobre sus doctrinas, y yo también les hablé sobre lo que yo leía y lo que yo pensaba sobre eso. Incluso le hice varias preguntas. Pero no quise tanto hablar porque quería escuchar lo que ellos decían para luego tomar sus propias cartas, e irlas poco a poco refutando con la Biblia. Y a esa conversación yo la grabé y quiero mostrársela a todos ustedes para que escuchen y vayamos analizando juntos sobre esto. ¿Por qué quise grabar esto? Porque más adelante quiero hacer más video al respecto, pero ir desenglosando cada una de las creencias que ellos tienen. Quiero ir mostrando a la luz de las escrituras de la Biblia de que las enseñanzas de ellos, son enseñanzas de otro Dios y no realmente del Dios que está en la Biblia que nosotros tenemos. Entonces ellos se pueden considerar cristianos porque creen en Cristo, pero tienen fijado a otro Cristo, y eso se lo voy a revelar más adelante porque es algo muy sorprendente. Pero esta es la conversación. Se las voy a dejar, es solamente audio, no es video. Le voy a dejar el audio y colocar una imagen allí para que ustedes vayan observándolo, ¿sí? Por favor, le pido que comenten, le pido que me digan sus opiniones. Si hay santos de los últimos días que están viendo este video, mi intención como tal no es levantar ninguna contienda, sino exponer la verdad. Si ustedes tienen una explicación mejor de la que me pudieron haber dado los élderes, yo les invito a que puedan comentar. Entonces, no les digo más nada. Veamos el video. Bueno, hermana, el día de hoy le vamos a responder una duda de que usted comentó el día ese en el que estábamos compartiendo que estaba compartiendo con usted, de que cómo nosotros podíamos saber que verdaderamente, o cómo nosotros podemos decir que teníamos la verdad completa, cómo lo creemos nosotros que tenemos la verdad completa, ¿bien? Entonces, siempre que nosotros empezamos con una lección, nos gusta empezar con una oración. Bueno, hermano, primeramente, algo que me gusta mucho de este mensaje, de esta enseñanza, la manera principal en la que se nos explica en cómo el evangelio pudo ser restaurado. Porque a veces dicen, bueno, ¿cómo ustedes pueden decir que su iglesia, en la iglesia en la que nosotros creemos, el evangelio fue restaurado? ¿Cómo lo creen ustedes? Bueno, principalmente creemos que verdaderamente una de las maneras en que nuestro Padre Celestial nos muestra su amor o demuestra el cariño a cada uno de sus hijos a través de las familias. ¿Sí? Vemos que la organización más importante o el núcleo en que se centra la iglesia, a pesar de todas las doctrinas y enseñanzas del Salvador, es que las familias pueden ser eternas. Y en eso se centra el Evangelio, en que gracias a la expiación del Salvador Jesucristo, que nos permite volver a la presencia de Él, solo por dos pequeñas cosas que nosotros hacemos, como es hacer fe y arrepentirnos, verdaderamente podemos entrar en el redil de los convenios y empezar a hacer ciertas cosas. Y las familias, por eso es que las familias son el núcleo central, porque podemos saber de que no solo el amor que percibimos de nuestra madre, de nuestros padres, de nuestros hermanos, va a ser por este breve momento, sino que también va a ser por las eternidades, siempre y cuando ellos también se esfuercen en hacer las cosas en las que nosotros estamos haciendo, buscar de Él, hacer la fe y hacer cambios pertinentes en nuestra vida. Disculpa, una pregunta, ¿puedo rayar? No te preocupes. Porque Bueno, no le muestro mis escrituras y te va a dar algo así de mis escrituras. Ya. Verdaderamente otra manera en la cual también nosotros podemos sentir el amor de nuestro amoroso Padre es a través de los profetas. Vemos que los profetas son una luz y una guía para cada uno de nosotros, tal cual como los paganos, fue Moisés, los fue Abraham, que vinieron a hacer cosas importantes. Y cada uno de ellos fue importante en el momento en que fue llamado como profeta para guiar a su pueblo. Y me gustaría que nos pudiéramos ubicar aquí. Quisiera una pregunta que quería aquí. Para usted, ¿qué es el Evangelio? Son las enseñanzas del Salvador, con las cuales nos guiamos y nos regimos nosotros. Ok, enseñanza del Salvador. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, solamente esa por alrededor. O sea, se me van a estar ocurriendo preguntas y las voy a anotar aquí. Aprovecho de preguntarnos a nosotros que estamos como que
Excelente. Entonces, hermano, me gustaría que pudiera leer estos 3 puntos. Sobre estos 3 puntos que están aquí marcados. Dios es amoroso, el Evangelio bendice a la familia. Aquí abajo. Ah, ok. Estos 3 punticos. Aquí hay 1 y 2. Y este. Ya. Me gustaría que los pudiera leer. Enseñan acerca de Dios y son testigos especiales de su Hijo Jesucristo. Reciben revelación o dirección del Señor. Y lo último dice, enseñan el Evangelio al mundo e interpretan la palabra de Dios. Excelente. Entonces, verdaderamente lo que vemos es que para una persona ser llamado profeta, no es que todo el mundo seamos profetas. No es que todos nos seamos profetas, sino el Señor solo designa una persona para poder dirigir a su redil, a toda su iglesia. ¿Sí? ¿Un profeta es para ustedes? Un profeta es alguien que nos dirige, alguien que recibe revelación completa para el mundo, no solo para un pueblo, o para los miembros de la iglesia, sino para el mundo completo. Verdaderamente sabemos de que él tiene la autoridad y fue llamado por el Señor. Un dirigente. O Y lo alguien dirige. que no dirige, pero es una persona que fue entregada de Dios para el mundo. El Señor lo llamó a él. Algo que me llama mucho la atención de la iglesia es que las cosas no suceden normalmente como suceden en otros ámbitos. De que bueno, tienes que tener cierto tiempo en la iglesia para poder hacer ciertas cosas, sino no, las cosas no suceden aquí en la iglesia, sino suceden por revelación e inspiración. El Señor sabe el potencial de cada uno de sus hijos y sabe lo que estamos hechos. Por eso permite que verdaderamente se nos enfocan a hacer ciertas cosas dentro de la iglesia. Claro. Designen ciertos cargos para poder ayudar en la obra del Señor. No es que porque tengo una asignación dentro de la iglesia ahora soy más que los demás, sino somos personas que tratamos de ayudar y poder expresar el gran amor del Salvador, tal cual como lo hace el profeta. El profeta se encarga de dirigirnos y recibir revelación para el mundo. Realmente el Señor también nos revela de manera personal a cada uno de sus hijos, pero cosas que nos sirvan en nuestra vida, como qué tengo que hacer, cómo puedo mejorar mi vida, cómo puedo ayudar a las demás personas, pero hasta ahí. No es que voy a recibir revelación como cómo dirigir completamente un barrio, porque eso le depende a los líderes inmediatos de la iglesia. El profeta se encarga de eso. ¿Los élderes son profetas? No, nosotros somos solo misioneros del Señor. Oh, somos okay. mensajeros, llevando su mensaje. No. Élder es un título, es un oficio. ¿Qué significa anciano? Anciano. ¿Sí? En la iglesia, élder es un oficio dentro del sacerdocio, la autoridad que fue dada al hombre, en el cual en las escrituras está relatada como élder, sumo sacerdote, todo este tipo de cosas. Ahí nosotros los humanos podemos llegar a ser somos sacerdotes. Claro, todas las personas pueden llegar a ser llamados profetas siempre y cuando el Señor lo revele y se sienta pertinente. Todas las personas somos capaces de lograr cualquier cosa dentro de la iglesia. Podemos ser sumos sacerdotes. Claro, porque es un oficio que es dado a los hombres dignos, obviamente solo a los hombres, no a las mujeres. Respetamos el papel. A veces muchos piensan de que la iglesia es muy machista en ese sentido. No. Pero literalmente nosotros respetamos el papel importante que lleva la mujer dentro de la iglesia. Verdaderamente para nosotros una mujer es muy sagrada. El papel que ellas juegan como madre, miembro de la iglesia y como esposa de dignos poseedores de sacerdocio es el pilar fundamental en toda esta función. Porque si no hay una buena esposa detrás de un buen líder, entonces nada está funcionando dentro de la iglesia. Correcto. Entonces, claro, hasta el punto de que es un profeta. Sí. Excelente. Ya lo escribí aquí. Compañía, ¿puedes seguir con el otro punto? Entonces quisiera que pudiera leer, ya que ¿dónde están estos punticos? Donde dice Dios. Dios escoge un profeta, el profeta enseña el evangelio y guía a las personas, Dios bendice a las personas en forma gradual, las personas menosprecian o desobedecen las enseñanzas del profeta, con el tiempo rechazan al profeta y sus enseñanzas y caen en apostasía. A causa de la apostasía, las personas pierden el conocimiento del evangelio y se quita de entre ellas la autoridad del sacerdocio en el tiempo oportuno y cuando las personas están preparadas a seguirles. Nuevamente, Dios escoge a otro profeta, restaura el sacerdocio y la iglesia y dirige al profeta para enseñar el evangelio. Ok, aquí hay algo que nos enseña misión. Dios escoge un profeta. Entonces vamos a poner, yo no puedo llamarme profeta como decía mi compañero. Tiene que escogerlo Dios porque enseñaría doctrina de hombre. Enseñaría doctrina de hombre. Y el Señor dice que si nosotros enseñamos doctrina de hombre, entonces no le llegaría el corazón. En cambio, tenemos que enseñar doctrina de Dios. Claro. El profeta recibe revelación directa, como pasó en, ¿cómo que se llaman los antiguos? Sí. Él recibe revelación y se le enseña a las personas para que puedan escuchar esos mensajes. Y el profeta, algo que me gusta mucho de esta iglesia es que las personas se les invita, más no se les obliga. Cuando el profeta dice algo, por ejemplo, si el profeta nos dice que tengamos que hacer algo, nos invita a nosotros a hacerlo. En cambio, si no lo hacemos,
no se cumple el tercer punto que dice que Dios bendice a las personas. Si nosotros no guardamos los mandamientos del Señor, ¿cómo nos va a bendecir el Señor? Claro. Una pregunta, ¿un profeta es un hijo de Dios? ¿O cuál es la diferencia de un profeta y un hijo de Dios? Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Él y Él nos quiere por igual. Un profeta es llamado por Dios y Él recibe revelación para poder guiar a su pueblo, como sucede en este momento. El profeta actual es el profeta Russell M. Nelson, que recibe revelación para todos los miembros que están en la iglesia. Y les enseña qué es lo que tienen que hacer y cómo pueden ellos mejorar. Ok. Es decir que una persona asesina, atea, ¿es un hijo de Dios? Todos somos hijos de Dios. Pero si es una persona, sí. No, un asesino, es un hijo de Dios. Sí, él es. Sí que va siendo hijo de Dios. Tiene potestad de ser un hijo de Dios. Sí, porque el Señor nunca le quita eso a las personas de que no puedan ser hijos de Él. Porque si todos, Él nos ama y todos somos sus hijos, ¿qué? Personas que nosotros hagamos lo incorrecto, es como decir que tú hagas algo y después, por ejemplo, tú rompas algo y mires y tengas que ver a la cara de tu padre, ver todo, vas a agachar la cabeza, pues la vas a ver avergonzada. Cuando las personas cometen un pecado, así asesinatos, personas ateas, Él sigue siendo, el Padre los va a amar porque son sus hijos. Y Él lo quiere lo mejor de cada uno de nosotros. Claro. Pero nosotros nos limitamos de las bendiciones que el Padre Celestial nos da. Sí, ¿cuál es la diferencia entre un justo y un impío? ¿Un impío? Sí. Un impío es por así decirlo, las personas que cometen iniquidad. Esos impíos en los cuales Dios dice que está enojado todos los días son hijos de Dios. Bueno, sí los quiere, pero por así decirlo, no es que no se aparte, va a estar ahí siempre apoyándonos, pero no constantemente. Va a ser como que te voy a apoyar en este justo momento porque lo necesitas. Pero las personas que cometen pecado tienden a recordar al Padre Celestial o a Dios en momentos cuando pasen dificultades. Creo que mi compañero va... ¿no? Sí, algo que me gusta mucho en lo que comentas tú es que saber si estas personas que hacen el mal son hijos de Dios. Verdaderamente todos, como dice mi compañero, somos hijos de Dios. Pero algo que nos ha dado el Señor es poder tomar nuestras propias decisiones. El poder de nuestra toma de decisiones es que nos va a abarcar saber si verdaderamente vamos a ser merecedores de las bendiciones o no. No significa que si yo asesiné o maté no voy a dejar de ser hijo de Dios, pero al final del día del juicio, por esas opciones que yo he tenido, voy a ser recompensado. Un ejemplo claro lo vemos en nuestra familia. Vamos a poner un ejemplo que usted tenga hermano, ¿sí? O bueno, que usted tenga hijos, ¿sí? Usted como padre, usted siempre va a amar a sus hijos, y que tenga uno bueno, uno malo, y uno más o menos, que ese ni hace nada. Pero bueno, pero usted los ama a los tres igual. Aunque este cometa errores, usted lo ama igual que el que hace lo bueno. Pero usted no puede premiar a lo mismo con el que hace el bueno, con el que hace el malo. Es depende de nuestra toma de decisiones, el Señor nos recompensa. Pero no van a dejar de ser hijos de Él, porque Él los ama de todas maneras. Exacto. ¿Qué significa para ustedes cuando Jesucristo dijo que son hijos del diablo? Bueno, en esa parte recordamos que la tercera hueste del cielo se fue con Satanás, ¿verdad? Sí. Y esos eran hijos de Dios. Eran hijos de Dios. ¿Y siguen siendo hijos de Dios? Por así decirlo, no, porque ellos rechazaron el plan que el Padre quiere, que el Padre les dio. Por eso es que no tienen un cuerpo. Pero cuando dicen hijos del diablo, no es que son hijos procreados en espíritu de Él, sino que son las personas que siguieron a Satanás y no quisieron aceptar el plan de Dios, quisieron hacer lo que ellos quisieran. Sí, ¿Y qué hacen ellos? Quieren que podamos ser miserables igual como ellos son, porque cuando ya se desterraron, aprendieron de que no podían tener un cuerpo y van a quedar así. Entonces ellos quieren que Satanás quiere que nosotros seamos miserables igual que Él y no podamos cumplir nuestras metas. Exacto, entonces significa que hoy en día no hay hijos del diablo. Aquí en la tierra no los vas a encontrar, porque verdaderamente todos son hijos de Dios, que permite que el diablo nos tiente para que nosotros podamos tomar nuestras decisiones en nuestra vida. En el libro de Mormón hay una escritura que me gusta mucho, que
que nos explica eso, que se encuentra y dice así, se encuentra en el libro de Mormón, en segunda de Néfic, del versículo 11 al versículo 14, y dice lo siguiente: porque es preciso que haya una posición en todas las cosas, pues de otro modo mi primer hijo nacido en el desierto no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal, de modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni insensibilidad. Por lo tanto, tendría que haber sido creado en vano, de modo que no habría habido ningún objeto en su creación. Esto pues habría destruido la sabiduría de Dios y sus eternos designios, y también el poder y la misericordia y la justicia de Dios. Y si decís que no hay ley, decís también que no hay pecado. Si decís que no hay pecado, decís también que no hay rectitud. Y si no hay rectitud, no hay felicidad. Y si no hay rectitud ni felicidad, tampoco hay castigo ni miseria. Y si estas cosas no existen, Dios no existe. Y si no hay Dios, nosotros no existimos, ni la tierra, porque no habría habido creación de cosas, ni para actuar, ni para que se actúe sobre ella. Por consiguiente, todo se habría desvanecido. Y ahora bien, hijos míos, os hablo estas cosas para vuestro provecho e instrucción, porque hay un Dios, y Él ha creado todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, y todo cuanto en ellos hay, tanto las cosas que actúan como sobre las cuales se actúa. Y me gusta mucho porque nos explica que necesariamente el entendimiento y la sabiduría de Dios era necesario poder crear o permitir crear a Satanás para que nos tentara y nosotros pudiéramos utilizar nuestro albedrío y poder tomar decisiones en nuestra vida, saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque si no la vida sería una pausa. Y se ve que no vamos a seguir un camino recto. Por eso es que él como es un Dios sabio, Él sabe todas las cosas. Él, como dice mi compañero, y accedió para que Satanás se pudiera desviar y poder tentarnos de esta manera. ¿Por qué? Para probar nuestra diligencia aquí en la tierra. De saber que nosotros prometimos que nosotros volveríamos otra vez a donde está Él. Una pregunta con respecto a cuando me dijiste que en la tierra, o sea, te pregunté que si hoy en día no hay hijos del diablo, entonces me dijiste que aquí en la tierra no lo voy a conseguir. Cuando Jesucristo es mentiroso. No. Entonces cuando él menciona que ustedes son hijos del diablo, ¿estará diciendo una mentira allí o sencillamente fue una verdad? Tenemos que acordarnos que muchas personas, o el Señor hablaba mucho en parábolas, y en ese momento se refería a las personas que cometían iniquidad y pecado. Verdaderamente no es que Él aborrezca a estas personas, porque si no estaría incumpliendo su palabra, porque Él no vino a buscar sanos ni personas justas, sino vino a buscar a aquel pecador, aquel injusto que comete, para poder volverlo a traer a este camino. Verdaderamente el Señor en ese momento lo que quería dar a entender era que no se volvieran o no se dieran a Él, no se entregasen a Él. Porque hay muchas cosas en el mundo que nos doblegan y nos hacen volver al camino con Él. ¿Sí? A veces como personas naturales siempre vamos a poder buscar el mal, porque es parte de nuestra naturaleza. Nuestro estado caído nos permite poder buscar de estas cosas, pero sabemos sin ninguna duda que el Señor ha permitido que cada una de esas personas, cada uno de sus hijos en esta tierra, cada uno de los hijos de Dios se puedan arrepentir y puedan buscar cambios significativos en su vida, siempre y cuando ellos crean en Él y que Él les pueda ayudar en su vida, y siempre y cuando puedan ir haciendo arreglos necesarios en su vida para volver a su camino. Entonces, con tu respuesta, sí hay hijos del diablo, conforme a lo que dijo Jesucristo. No, porque se me iría en contra. ¿Ah? No, porque se me iría en contra. ¿Por qué? Porque si no... No, Jesucristo mencionó, ustedes son hijos del diablo. Bueno, de hecho, lo que pasa es que una parábola como tal, en un lugar donde Pablo también mencionaba hijos del diablo. El mismo Juan también mencionó muchas veces hijos del diablo. No sé a qué se refería a ellos, si ellos se referían en clave a una especie de vivencia o no sé. Lo que pasa es que en las escrituras siempre vamos a encontrar cosas muy, ¿cómo decirlo? En señales, vamos a decirlo de esta manera para poderlo entender, en señales en las que el Señor habla de manera muy dura y muy tosca a su pueblo, pero verdaderamente iría en contra del plan de Dios, porque primeramente tenemos que estar claros de que todos fuimos creados en espíritu por un Padre Celestial. Entonces venimos siendo hijos de Dios. En el cielo teníamos albedrío, como no tenemos hoy en día. Esos hijos de Dios tomaron la decisión de ir con Satanás
Y Dios a esos espíritus que no tienen cuerpo, los consideró como hijos del diablo. Claro. Más en este tiempo ninguno de sus hijos que fue creado en espíritu y que obtuvimos un cuerpo de carne y hueso no puede ser considerado hijo del diablo. Así que aquí en la tierra de carne y hueso no lo va a conseguir. Claro, sabes que por ejemplo en la Biblia hay una parte donde dice que Dios, por medio de Jesucristo, les dio potestad a aquellas personas de ser hechos hijos de Dios. Porque nosotros, según Romanos 3:23, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice la Biblia, destituidos. Es decir, nosotros, por cuanto hemos pecado, es decir, el pecado es fuera de la ley. Nosotros no fuimos, no obedecimos a Dios, ponle así, no fuera de la ley para no irnos a los libros pentateucos, ni al judaísmo, ni nada por el estilo, sino, por ejemplo, no quisimos aceptar lo que el Señor quiso darnos a nosotros. ¿Qué fue? Yo quiero salvarlos a ustedes y ustedes tienen que venir a mí, pero para que ustedes vengan a mí, tienen que quitarse y despojarse de las cosas que tienen cargadas, que son las obras que tienen, ¿cierto? O es decir, los frutos, porque los frutos son las obras. Entonces, los frutos malos de ustedes tienen que quitárselo, es decir, el pecado. Pero nosotros no aceptamos eso y por ende nosotros somos destituidos de la gloria de Dios, porque Dios no puede permitir pecadores en su presencia, ya que su santidad, pues no porque Él quiera destruirlo, sino porque la santidad que Él irradia destruye el pecado y por ende destruye a la persona, al portador que tiene el pecado. Entonces, como nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por amor, porque Él nos amó y para no destruirnos nos destituyó, y para eso envió a Jesucristo, para que por medio de la redención, para que por medio del sacrificio de Jesucristo nosotros fuéramos restituidos, fuéramos expiados por medio de la sangre que Él derramó en la cruz en el Gólgota, nosotros fuéramos lavados y limpiados, y ya limpios y ya sanos podemos acceder al lugar santísimo donde estamos prohibidos entrar. Porque recuérdense que solamente un sacerdote que estaba limpio y adecuadamente entraba una vez al año en el templo, en el lugar santísimo, a ofrecer sacrificio a Dios. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él ofreció un sacrificio para siempre, y por eso es la señal tan inevitable, una señal que nosotros no podemos ni siquiera dudar, porque eso está escrito, de hecho en rollos fuera de la Biblia, que el velo que separa el lugar santísimo del lugar santo en el templo se rasgó de arriba abajo y se abrió y se vio todo el lugar santísimo, cosa que nunca había ocurrido. Entonces ahora dice Hebreos que por medio del sacrificio del Señor Jesucristo nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, es decir, que por medio de la sangre de Jesucristo ahora somos nosotros hechos hijos de Dios. Porque yo digo que son hijos del diablo, yo tampoco a mí me gusta decir los hijos del diablo, pero Jesucristo los separó diciendo que son hijos del diablo aquellas personas que obedecen las obras o hacen las obras del diablo. De hecho, aquí está en la Biblia cuando Él se refiere a los fariseos que le dicen, ustedes son hijos del diablo porque las cosas de su padre el diablo hacen, es decir, las mentiras que su padre el diablo dice, ustedes la dicen. Pero los que vienen a mí, los que creen mi verdad, esos los que son amados por mi Padre. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo no los llamo hijos de Dios, sino que yo los llamo criaturas de Dios. ¿Por qué criatura? La palabra criatura viene de crear, es decir, una cosa que fue creada, un ser creado. Entonces, los humanos somos criaturas creados de Dios. Más los hijos de Dios dentro de lo que está en la Biblia, venimos a ser cuando obedecemos lo que está en Juan capítulo 1, versículo 21, que dice, y los que creen en su nombre y los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por eso esa es mi pregunta, pues, a mi opinión pues, personal, todos creen en el nombre del Señor Jesús, pero como ustedes dicen, no todos, o como aquí dicen, no todas las personas creen en lo que dicen las personas que predican o dicen la verdad, ¿entienden? Entonces esas son las personas que menosprecian o desobedecen las enseñanzas del Evangelio, es decir, del Evangelio de Cristo, que con el tiempo rechazan al profeta y sus enseñanzas. El profeta es esa persona que lleva el Evangelio y cae en la apostasía. La apostasía es separarse por cuenta propia de lo que sería la gracia de Dios. Entonces, cuando caen en apostasía ya vienen a convertirse en anticristo, que eso está en primera de Juan, capítulo 3, cuando él dice, y hay muchos anticristos, y estos anticristos son los que están con nosotros, pero ahora se fueron de nosotros porque no eran parte de nosotros. Entonces, esa es mi opinión. Pues entonces aquí dice que a causa de la apostasía, es decir, de las personas que se separaron, las personas pierden el conocimiento del Evangelio, porque es la apostasía como tal, se unen con las obras del diablo,
o con las obras del mal, y evidentemente aquí dice, se les quita de ellas la autoridad del sacerdocio, es decir, porque el Señor nos llamó a ser una nación santa, un real sacerdocio. Ahora, porque nosotros hemos pecado, porque nosotros nos hemos metido en apostasía, ahora venimos a ser personas que se nos quita esa autoridad, pero no porque Dios nos la quita, sino porque nosotros la rechazamos. Es decir, Dios nos entrega este bolígrafo, es el sacerdocio, pero nosotros por no querer ejercerlo, por nosotros no querer usarlo, lo echamos a un lado. El sacerdocio nosotros lo botamos, nosotros lo quitamos porque queremos, nos gusta el mundo, nos gustan los placeres del mundo y todo eso. Y aquí dice que en el tiempo oportuno, cuando las personas están preparadas a seguirle nuevamente, es decir, un nuevo remanente que el Señor prepara, Dios escoge a otro profeta, es decir, a una nueva persona para restaurar el sacerdocio y la iglesia, es decir, el cargo que le dio a otra persona que entró en apostasía, Él se lo entrega a otra persona que viene a recogerlo con más valor y con eso, y así dirige el profeta a enseñar el evangelio. A mi opinión, eso es lo que, por eso es que le estaba haciendo este montón de preguntas, porque yo quiero complementarlo con la Biblia, pues todo lo que me están enseñando ustedes lo quiero complementar con la Biblia. Okay. Recordemos que no somos imperfectos, no vamos a negarlo, pero quisiera hacerle una pregunta. Si una persona no quiere cambiar, entonces la expiación de Jesucristo no tiene efecto en él. Si una persona no quiere cambiar. Sí, si una persona no quiere cambiar, la expiación de Jesucristo tiene efecto en él. La expiación de Jesucristo. La expiación de Jesucristo actúa con aquellos que la aceptan. Ok. Pero si una persona no quiere cambiar, no tiene efecto en él. Mira, si por medio de la sangre de Jesucristo nosotros entramos al reino de los cielos y esa persona no quiso aceptar, es decir, no quiso cambiar o no quiso aceptar la sangre de Jesucristo, lamentándolo mucho, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no podrá entrar en el reino de los cielos. Ok. Entonces si la persona no quiere cambiar, pero si la persona tiene el deseo de cambiar, en ese caso, ¿se efectuaría la expiación de Jesucristo? Si la persona tiene deseos de cambiar, ¿se efectuaría la expiación de Jesucristo? Claro, pero sí, claro. Recordemos que la expiación de Jesucristo es algo, por así decirlo, es algo hipócrita que nosotros digamos, no, yo no puedo cambiar, porque no llevaríamos a cabo la expiación de que Jesucristo nos hizo por cada uno de nosotros. Estarías tomando en vano, la estaríamos echando a la basura. Él hizo eso para que nosotros pudiéramos cambiar y mejorar. Es cierto, una persona que puede presidir a la iglesia puede cambiar, porque el Señor dice que Él puede hacer que las personas puedan cambiar, porque es por medio de su expiación que las personas cambian, mejoran y llegan hacia Él. Exactamente, de hecho hay muchos testimonios de personas que han ido a la iglesia. De hecho, el testimonio de la hermana América, sin ir tan lejos, es un testimonio donde ella dice que llegó a la iglesia y era una persona que rechazaba prácticamente el evangelio, que le llevó un par de misioneros a su casa, y ella es que odiaba eso, pero cuando fue a la iglesia o cuando estaba en casa, los misioneros le llevaron la palabra de Dios. Ahí los misioneros, como dice Jesucristo, sembraron la palabra en una buena tierra. Entonces ella probó, y cuando probó quiso más, y cuando fue a la iglesia encontró ese más que quería. Y evidentemente cuando ella creyó verdaderamente dentro de su ser que alguien le había hablado, es porque ella estaba escogida y en ese tiempo era para efectuarse, aquí como dice, que en el tiempo oportuno, es decir, ese tiempo cuando ella fue para la iglesia fue el tiempo oportuno. Ella lo aceptó completamente y ahí sí hubo un cambio drásticamente que no podemos hacerlo nosotros por nuestra propia fuerza, sino que el mismo Jesucristo a través de su Espíritu Santo nos lo hace a nosotros, pues nos hace sentir. Okay. Esa parte que dice me gusta porque usted piensa que el Padre, bueno, Dios, puede influir en nuestras decisiones. No. Entonces, ¿por qué? Porque Él nos dio algo que se llama el albedrío, ¿qué? La oportunidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Entonces, algo que cuando nosotros hacemos como comunes personas es que si nosotros queremos algo, está nuestra decisión aceptarlo o no. Exactamente. Es como por ejemplo que ustedes me dieron esta revista y yo estoy en mi decisión de aceptarlo, ¿no? ¿Cierto? Yo la acepté porque, bueno, vamos a aceptarla. Y después yo le pregunté, ¿puedo rayarlo? Sí. Ustedes me dijeron que sí. Ustedes me decisión si rayarlo o no.
lo que están haciendo ustedes no es obligándome, sino, mira, toma, yo lo acepto. Así mismo es Dios, pues Dios dice, mira, puedes hacer esto. ¿Sabes qué? A mí me agrada que hagas esto. Y Dios, y nosotros no lo toma en cuenta, cónchale, si yo quiero agradar a Dios, yo debo hacer eso. Y uno lo hace por amor. Yo creo que todo el Evangelio consiste en amor. Todo el cambio que nosotros hacemos de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de vestir y de nuestra manera de hablar incluso, todo es por amor. Porque Jesucristo sí pudo cambiar la riqueza que tuvo allá arriba en los cielos por solamente venir a hacerse humilde por amor. Entonces yo creo que puedo hacer más que Él, porque Él dijo, y aún las obras que yo hice, aún obras más grandes que yo harán. Entonces si Él pudo bajar, cambiar su estatus de el Todopoderoso a ser un hombre pobre, el más pobre, y a venirse a humillar de tal manera de lavar los pies a los apóstoles, yo creo que también puedo hacerlo. Yo también puedo hacer lo que Él demanda, porque Él se sujetó a la voluntad de Dios, y yo creo que también puedo hacer eso, puedo sujetarme a la voluntad de Dios, y todo por amor, todo por amor. El Señor nos ama, ¿sabes? El Señor nos ama tanto de que, como dices tú, vino aquí a la tierra y lo que hizo fue establecer su iglesia. Él estableció su iglesia porque recordamos que en ese momento estaba la ley mosaica, fariseos, saduceos, intérpretes de la ley. El Señor lo que hizo fue edificar su iglesia con no 4 pilares de, por así decirlo, de cemento, sino 4 pilares fundamentales, que fueron un profeta, llamó 12 apóstoles. Él tenía la autoridad de Dios y tenía la revelación, como dice en Efesios capítulo 2 versículo 20, edificado sobre el fundamento del profeta y apóstoles, sino la piedra ángulo de Jesucristo mismo. Entonces, y también como dice en Amós, no me recuerdo, en Amós 7:3, porque nada hará Jehová su Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Algo que el Señor nos ha hecho es que cuando Él edificó su iglesia con esos 4 pilares, Él, como relata muy bien la Biblia, como dice también en Lucas 10, dice, el Señor llamó, designó a 70 hombres, le dio dedos en Dios y le dio autoridad, que fue el sacerdocio, que también le dio el poder a los apóstoles para que pudieran obrar milagros, sanar a que estuviera cojo y así sucesivamente. Correcto. Entonces quisiera que recordemos que cuando Jesucristo murió, se perdió uno de esos pilares fundamentales, que fue el profeta. Pero ¿cuáles eran los 3? Apóstoles. Un profeta es llamado por Dios y ve al Señor cara a cara. Apóstoles, que son llamados por el profeta y también llamados por Dios. Sacerdocio, que es el poder y la autoridad dada al hombre, diferentes sacerdotes, que el sacerdote es alguien que estudia para, como por así decirlo, tener un cargo eclesiástico en la iglesia. Y la revelación, como dice, porque nada hará Jehová así sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, con esos pilares fundamentales, cuando Jesucristo murió, cuando lo mataron, se perdió un pilar fundamental, pero seguían sus 12 apóstoles y seguían recibiendo revelación. Claro. Pero si pasó lo mismo con Jesucristo, que se perdió sus apóstoles, también los mataron. Por ende, no hay nadie que tenga la autoridad de Dios y no hay nadie tampoco que tenga la revelación. Por eso es que en ese momento se habla de la gran apostasía, que lo dicen en Amós 8, 11 y 12. Bien, entonces estamos claros con cómo se edificó la iglesia. Vemos que principalmente el Señor, además de poder predicar y dar sus enseñanzas al pueblo para que nos pudiéramos regir en este tiempo y pagar por cada uno de nosotros sus pecados, Él edificó su iglesia para que la gente supiera que fuente pudiera acudir, porque en ese tiempo habían demasiadas iglesias, siendo los pilares fundamentales lo que acaba de comentar mi compañero. Cada uno de ellos se fue perdiendo porque algo que usted comentó y que tiene mucha razón es que las personas tenemos un libre albedrío y tomamos decisiones, ¿sí? Entonces el Señor siempre invitaba a las personas a que pudieran hacer lo correcto, sea de la índole que sea. Invitaba a las personas y nunca les obligó para que tomaran las decisiones exactas de su vida. Pero somos duros, somos toscos, somos necios. Y en vez de seguirlo a Él, pues buscamos caminos de que no era. Matamos al Hijo de Dios, matamos a sus apóstoles.
Y al ver estas cosas, Dios se siente ofendido. Ujú. Se sintió ofendido y quita la revelación y quita su sacerdocio, su autoridad a los hombres. En la tierra ya no había nada de estos pilares fundamentales, solo lo único que quedaba eran las escrituras. Vale recalcar que cada una de las cosas que había sucedido para Dios estaban perfectamente preparadas, porque Él tiene un plan sabio y un propósito sabio para cada una de las cosas. Como el que sufriéramos o pasáramos por una apostasía, que es como usted dijo, como es la pérdida de la verdad. No soy muy bueno con la escritura. Amos del versículo 8 al versículo 11 y 12, me gustaría que lo pudiera leer en el capítulo 8. Nos explicaba acerca de esto un profeta antes de que viniera Jesucristo aquí a ministrarnos. Vamos. 8, 11 al 12. Dice así en el nombre del Señor. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed, sino de oír la palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Hasta allí. Entonces vemos de que Amos, antes de que sucedan estas cosas, nos advertía o nos decía que verdaderamente nosotros primeramente íbamos a matar a nuestro Dios. Todo esto se nos recalca. En el libro de Mormón también se recalca de una manera muy clara y muy específica en cómo nosotros íbamos a matar a nuestro Dios y todo este tipo de cosas, y íbamos a caer en incredulidad. Íbamos a andar era por lo que conocimiento que nosotros creíamos. Íbamos a persuadir por lo que nosotros conocíamos. Más íbamos a negar el poder de Dios. Ya esa autoridad, ese poder no lo íbamos a negar, porque primeramente empezamos con los romanos. Bueno, los romanos querían el poder y la autoridad. Y es lo que decían, bueno, si yo dejo esto en las escrituras, que eran con las leyes que seguían en ese momento, entonces no me va a cuadrar. Entonces mejor la quito, acomodo aquí, arreglo aquí y listo. Pero para el Señor hay un sabio propósito en todas las cosas. Y sabemos de que Él verdaderamente es amoroso Padre Celestial. De que Él ama a cada uno de sus hijos y hace lo mejor para que ellos puedan esforzarse y le da todo a cada una de las cosas. Entonces no sería la excepción que en estos tiempos el Señor nos dejara en la oscuridad, de que no supiéramos la verdad de su evangelio. Porque ciertamente muchas personas lo que querían era saciar esa necesidad de buscar del evangelio, poder conocer la verdad. Claramente muchas personas lo hacían bien intencionadas, poder buscar por su conocimiento, pero no eran las personas preparadas que el Señor había predestinado para ese tiempo. Él tenía las cosas preparadas para su pueblo. Y había otras personas que nada más lo único que querían era poder conseguir dinero, aprovecharse de estas cosas. Sí. Y de aquí fue la manera en la cual se crearon muchas iglesias. Muchas de las iglesias tienen cierto pedazo de la verdad, no lo podemos negar. Y su doctrina y su enseñanza a veces son correctas a la vista del Señor, pero faltan muchas órdenes, por ejemplo, muchas ordenanzas de sacerdocio que no fueron dadas en su iglesia. ¿Sí? Hay autoridades en ciertas iglesias que, bueno, lo que recalco hace falta son sus ordenanzas y su autoridad. Vemos de que algo que me gusta mucho en lo que enseñó El Salvador o vemos del Salvador es que primeramente para poder hacer convenios con el Padre o poder ser bautizado, él tuvo que caminar largas distancias. Aunque en ciertas partes estaban haciendo bautismo, él tenía que dirigirse a Juan, porque era en ese tiempo el que poseía la autoridad para poder hacer esa ordenanza, el único que Dios le había dado la autoridad en ese tiempo. Entonces vemos de la misma manera que muchas ordenanzas del sacerdocio, cuando se pierde su iglesia, fueron arrebatadas. No se podían hacer porque no había una autoridad. Hasta que, como decimos, que el Señor es un amoroso Padre Celestial, no iba a permitir que sus hijos pereciéramos en la incredulidad, que no supiéramos las cosas, porque si no iría en contra de Dios y Dios no sería justo. Entonces Dios verdaderamente nos ama y permitió de que nosotros volviéramos a saber la verdad de todas estas cosas a través del profeta José Smith, que, como le decía, en todo su entendimiento y en toda su sabiduría, el Señor tenía un plan perfecto para cada uno de sus hijos. Y él fue preparado desde la fundación de los tiempos. Él ya sabía de que, bueno, él no sabía, sino que allá en los cielos él sabía de la obra maravillosa que venía a hacer aquí en la tierra. De que él iba a ser mandado como profeta del Señor. Entonces él estaba como todo, como cada uno de nosotros cuando andábamos buscando el Evangelio. Teníamos la duda, la simple inquietud de saber cuál era la iglesia verdadera. Y en ese momento en Estados Unidos era la única parte donde se podía vivir una libertad religiosa. Porque en otros lados, si no vivías la religión en la cual ellos creían, te mataban. En cambio en Estados Unidos no, había un auge en este sentido. Entonces su mamá asistía a una iglesia. Pero su papá no asistía a nada, pero creía fielmente en que verdaderamente Jesucristo vivía. Pero no, él no sentía de que Jesucristo tenía que ser una persona tan tosca y tan dura y tan recta. Sino que él era un ser muy amoroso y él permitía que sus hijos que él daba 1, 2, 3, 4, 5 veces, extendía su brazo para que las personas pudiéramos cambiar, pero verdaderamente nosotros teníamos que buscar de él. Entonces lo único que quedó en ese momento fueron las Sagradas Escrituras y
un líder de la iglesia en la cual su mamá asistía, le regaló o obsequió una Biblia, en la cual él empezó a hojear, él empezó a leer. Era una persona que no tenía ninguna educación, no tenía nada del estilo, y nunca por ende había agarrado la escritura. Pero él se motivó a poder empezar a leer las Sagradas Escrituras. Y las leyó día y noche con diligencia. Hasta que se pudo encontrar con el capítulo con el libro de Santiago, capítulo 1, y leyó el versículo 5. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Dice que tal pasaje penetró su corazón que era indescriptible de mostrar el sentimiento que él sentía en ese momento. Porque sintió de que, bueno, si yo necesito preguntar algo, debo de hacerlo directamente al Señor. Él va a aclarar mi pregunta y mi duda. Obviamente. No puedo quedarme con esta duda, con esta inquietud. Entonces relata la historia de que él a la mañana siguiente se despertó muy temprano y se retiró al patio trasero de su casa, donde trabajaban todos los días, en el cual se retiró, se adentró un poco más al bosque y buscó o consiguió un lugar en el cual él sintió oportuno poder arrodillarse y orar. Claramente no vamos a decir que todo fue tan fácil, todo fue mágico, sino en el camino, en el transcurso, Satanás también lo tentó, también lo quiso hacer uso de él para que no pudiera llegar a hacer este tipo de cosas, porque sabían el gran privilegio que él iba a tener, o la restauración de todas estas cosas que él iba a lograr. Entonces relata en las escrituras que él verdaderamente pudo ver una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de su cabeza. Y gradualmente esa columna de luz bajó hacia él, hasta descansar sobre él. Y al descansar sobre la luz, vio en el aire arriba dos personajes, cuyo fulgor y gloria él dice que no admitían ninguna descripción. Uno de ellos lo señaló y lo llamó por su nombre y dijo que ese era su hijo amado, que lo escuchara. En ese momento, dos personajes celestiales se le habían aparecido. En ese momento Jesucristo y Dios sabían de que era el momento preciso, de que ya había llegado la hora y el tiempo en la cual ellos debían volver a colocar el evangelio en su vida, de que ellos verdaderamente tenían que restaurar todas las cosas, porque ya era el tiempo de que se cumplieran todas las cosas. Entonces, maravillosamente José me pensó como que, concha, me van a decir que me una a esta iglesia o me una a la otra. Él dijo, ya consigo una respuesta, pero no, el Señor no lo dijo claramente. Y me gusta mucho porque en la misma Biblia, la misma respuesta que le dio al profeta José Smith se encuentra en la Biblia, se encuentra en Isaías, en el versículo 13, y dice así. Dice pues el Señor, pues este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios se me honra, pero ha alejado su corazón de mí y su temor de mí ha sido enseñado por mandamientos de hombres. Las mismas palabras que se recalcan aquí, el mismo Salvador se las dijo al profeta. Porque verdaderamente en ese momento lo que se estaba enseñando era principios de hombre. Claro, estaba la enseñanza, la doctrina, pero era como que no, vívelo a tu manera, vive el mandamiento como tú quieres. Entonces el Señor no quería que las cosas fueran así, sino que las cosas fueran claras y precisas, porque su doctrina era muy clara y sencilla, en la cual se envasaba él. Entonces él dijo que se preparara. En ese momento ya fue llamado como profeta, pero directamente no empezó a restaurar la iglesia. Fue un proceso que duró mucho tiempo y hasta hoy en día se sigue restaurando la iglesia, porque la iglesia no ha sido restaurada completamente, sino sigue en un proceso. En ese momento se le fue el llamado a que se pudiera preparar para la gran obra en la que él iba a ofrecer. En ese momento él se fue muy alucinado con la maravillosa idea en la que con la maravillosa visión que a él se le presentó, el poder ver a Jesucristo y a su Padre, y poder testificar a cada una de las personas. Me gusta mucho la película, en la cual usted también ha podido ver, en la cual solo me reflexionó en una respuesta, porque antes de ser miembro la pude ver, y solo me basó una pregunta. Si estas cosas fueran mentiras, si estas cosas no fueran ciertas, ¿por qué él dio su vida? ¿Por qué él dio todo? ¿Por qué las personas que lo seguían dieron todo de sí? Si no era verdad. Algo de verdad tiene que haber en esto, porque ni siquiera para decir su familia quedó rica, todas las personas que estaban con él quedaron millonarias, nada de esto sucedió, sino que él lo hizo porque porque sabía de que verdaderamente esto era cierto, sabía que verdaderamente Jesucristo vino, y que él pudo ver cara a cara a Dios y a su Hijo Jesucristo. Después de todo esto, verdaderamente ya se había restaurado un pilar fundamental, un profeta, pero claramente solo había sido llamado, más no había sido, digámoslo así, apartado. Claro. Porque no tenía su autoridad. El Señor es justo y claro en toda su doctrina. Entonces, tres personajes de los cielos, de sus apóstoles originales, bajaron.
y le confirieron a él a esa autoridad a la cual comentamos. Esa autoridad se le fue concedida a él para poder ser llamado profeta a una edad de 23 años, cuando se empezó a restaurar la iglesia completamente. Entonces a él se les daba esta autoridad para poder ser llamado profeta. Ya tenemos uno de los pilares fundamentales, que es un profeta. Por ende, ya teniendo un profeta, el Señor se siente a gusto y vuelve a dar su mano misericordiosa y vuelve a colocar el sacerdocio y la revelación a cada uno de sus hijos. Pero esto no era todo. El Señor también le designa que pueda escoger o pueda llamar, que Él va a llamar 12 hombres inspirados, en el cual Él lo hizo, llamó 12 hombres inspirados para poder ayudar en su obra, para poder llevar a cabo la restauración de todas estas cosas. Sé sin ninguna duda de que José Smith fue un profeta de Dios, de que verdaderamente pudo ver a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, aunque no estuvo en ese momento, aunque nada más me lo relataron como en este momento se lo estoy relatando a usted. Pero algo que usted comentó del Espíritu Santo es lo único que nos hace sentir verdaderamente la verdad del Evangelio. Más nada nos puede decir si estas cosas son verdad o no son verdad. Me acuerdo que para yo poder responder mi pregunta de que si estas cosas eran verdaderas fue una simple oración. Aunque suene muy retórico, solo fue una simple oración. El poder saber que el Salvador estaba conmigo y un suave y apacible voz que me decía confía. Verdaderamente me hizo sentir de que la iglesia era verdadera. Y sé que la iglesia es verdadera y sé que es muy perfecta. Sé que Jesucristo es el mismo que la dirige y que nos dirige a cada uno de nosotros, que la revelación existe. Sé que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir y a poder ayudar a cada una de las personas en esta maravillosa obra en la que llevamos embarcada. Claramente sabemos la importancia y la relevancia que también tienen las demás religiones y respetamos también estas ideologías. Lo único que hacemos es que las mismas personas puedan preguntar y que ellas mismas se hagan las preguntas, tal cual como lo hacía el Salvador. Me invitaba a cualquier persona, pero las invitadas poder hacer cambios pertinentes en su vida y pudieran buscar de él. Pero ¿cómo nosotros sabíamos que verdaderamente el profeta José Smith era un profeta de Dios y las mismas escrituras decían que vendrían falsos profetas? Pero por su fruto los conoceréis. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros saber si todo lo que vivió el profeta José Smith es cierto? Solo en poder testificar con el libro de Mormón y dar su vida y todo este tipo de cosas en esta maravillosa causa es lo que nos hace entender y saber de que es verdad, es un profeta de Dios. Porque nadie da su vida por algo que no es verdad. Siendo honesto, no sería capaz de dar la vida por decir, por andar con una mentira y decir, no, yo sé que este libro es verdadero, pero es porque nada más quiero lucrarme. No daría mi vida. Pero él lo dio porque sabía de que todas estas cosas eran verdad, porque sabían de que estas cosas provenían de Dios. Y el libro de Mormón, como le comentamos ese día, hermanos, no viene a suplantar a la Biblia, no viene a hacer ningún cambio. Literalmente viene a complementarse el uno al otro. Vemos que en la Biblia hay ciertas partes preciosas que han sido cambiadas. Doctrina clara y sencilla, que nos explicaban las cosas que el Señor quería para nosotros, pero no fue conveniente para aquellos reyes en aquel entonces dejarlas, aquellos gobernantes, y quitaron partes hasta que la doctrina, las enseñanzas en la Biblia fueron muy transversadas. Claramente también seguimos los preceptos que en la Biblia están descritos, hasta donde están correctamente traducidos. Pero el libro de Mormón nos hace entender y nos hace complementar las enseñanzas que el Salvador dio en la Biblia, porque también se ministró. Él vino aquí en las Américas a poder ministrar aquí a este pueblo nefita, a poder ayudarles, a poder testificarles de que Él era el Cristo, era el Mesías, el cual tantas personas habían esperado para poder que sus pecados fueran limpios. Es lo único que trata el libro de Mormón, el gran amor que él tiene el Salvador a cada uno de sus hijos. Lo sé porque pude hacer una sencilla oración, con humilde corazón, y supe que estas cosas eran verdaderas, eran ciertas. No es porque fueron dos misioneras y una de las misioneras me cayó chévere y me quise bautizar, sino que verdaderamente lo sentí en mi corazón. Y sé que el Señor no es mentiroso en sus enseñanzas, ¿no? Sé que nunca se equivoca con las cosas que hace. Y sé que Él es muy perfecto en todo su entendimiento. Sé que gracias a Él podemos volver a la presencia del Padre. Y hice otra cosa que escuchándola, cuando me quedé callado un cierto rato escuchando, hay mucha razón. Claramente tiene un conocimiento muy amplio de las Escrituras. Y en cierta parte en la que usted comentaba, tiene mucha razón. Pero hay ciertas cosas como le comentaba anteriormente, donde el Señor ha restaurado completamente su iglesia. Y sabemos que gracias a la autoridad que se posee en este momento, se pueden ofrecer ordenanzas nuevamente salvatorias para volver a su presencia. Sé que este centro de reuniones, esta capilla, nos invita a poder sentir el Espíritu diariamente en los momentos que podemos venir. Y hay otro recinto eclesiástico que tiene la iglesia, que nos permite verdaderamente sentir que el Señor vive, de que Dios es nuestro amoroso Padre.
pero porque lo sabemos, porque hemos preguntado, nos hemos arrodillado y hemos sabido con íntegro propósito y sincero corazón si esta iglesia era verdadera. Verdaderamente yo antes de ser miembro de esta iglesia, pues, pasé por distintas iglesias, pasé por evangélicos, nunca llegué a los testigos de Jehová porque como cayeron, siempre le sacaba la puerta. Pasé por evangélicos, fui católico, la mamá de mi abuela fue monja, pero pasé por cada una de ellas y conocí su doctrina y su enseñanza. Y ninguna me llenó de tanta satisfacción como esta. Verdaderamente supe de que el evangelio fue restaurado. Supe de que las familias pueden ser eternas y que todo principio y enseñanza que hay en el libro de Mormón se adapta a nuestra vida. Porque he visto cómo personas imperfectas, tal y como lo era yo, pudimos cambiar y podemos ser mejor personas. Pero no significa que porque estemos en el evangelio somos perfectos o vamos a empezar a ser santos completamente. Es mentira. Siempre nos seguimos esforzando diariamente en ser mejores personas. Y el libro de Mormón nos ayuda el libro de Mormón combinado con la Biblia son los dos instrumentos más importantes para ayudar en nuestra conversión. En saber de que verdaderamente Jesucristo vive y que Él nos ama. Y que Él nos permite a través del arrepentimiento, después de ser miembros de su iglesia, poder ser mejores personas. A pesar de que va a conocer a lo largo de su vida muchos miembros, hay muchos miembros de que, bueno, en toda iglesia lo hay. Aparentan ser una cosa, pero son otras. Pero es a través del testimonio que nosotros podamos conseguir de estas cosas que podemos saber de que verdaderamente Cristo vive. Claro. Y era lo que le queríamos compartir, hermano. No sé si tiene otra pregunta, alguna duda. No, bueno, la otra pregunta creo que quedaron atrás. Pero no sé, ¿qué es un apóstol para ustedes? Un apóstol para nosotros, ¿cómo decirlo? No cumple la misma función del profeta, pero también recibe revelación y guía para cada uno de nosotros. Nos ayuda en la obra del Señor y ayuda también a predicar su evangelio y enseñanza. Son 12 hombres que a través con el profeta toman decisiones claras y precisas para poder dirigir la iglesia, para que pueda más claro y transparente y Jesucristo, la revelación sea unánime. Claro, es una persona que recibe revelación del Señor. También, como lo hacían en la antigüedad, el Señor necesitaba ayuda de sus apóstoles para hacer cierto tipo de cosas. Otra aquí, por aquí. ¿Qué es un sacerdote? Como le comentó mi compañero, un sacerdote es una persona que tiene bastante conocimiento. En el nivel eclesiástico es un cargo. Pero para nosotros el sacerdocio, que es muy diferente al sacerdocio, es la autoridad dada a los hombres. En esta oportunidad el Señor, en esta dispensación se la ha dado a cada miembro o cada hombre miembro fiel de la iglesia. Que podamos mantener esta autoridad y podamos servir dignamente con este manto, este sacerdocio que el Señor nos ha dado para orar en su nombre. Es una autoridad. No todos son sacerdotes. Todo hombre correspondiente a ciertos parámetros que el Señor ha dado en su iglesia restaurada pueden llegar a obtener digámoslo así, este poder, que es el sacerdocio. El poder. Ese poder lo da el Espíritu Santo. Es más diferente. Ese poder lo da el Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos explicar para que esté claro y preciso? Van como entrelazados, porque es un poder dado de los cielos, el sacerdocio es una autoridad que mientras nos mantengamos dignos y invitemos al Espíritu Santo en nuestra vida va a tener más efecto y va a llevar a cabo esta autoridad, con la cual se pueden hacer ciertas cosas como lo hacían los apóstoles, como sanar enfermos, sacar espíritus, cualquier este tipo de cosas. Es lo mismo la autoridad que le fue dada a los apóstoles y el mismo Jesucristo poseía en ese entonces, que hoy en día fue restaurada. Entonces es un cargo que solamente lo dan los profetas. No, eso es... Vamos a... ¿Cómo le explico para que pueda entender? El profeta es el profeta es la persona que dirige la iglesia, pero por ende, solo profeta, tantas capillas que hay, tantas congregaciones que hay, no va a poder visitar a todas las congregaciones y decir como que bueno, te voy a hacer a ti porque tú te bautizaste, tú te voy a dar a ti. No, sino que él delega esa asignación a líderes locales, a lo que conocemos como líderes locales, tales como obispos y otras asignaciones que hay dentro de la iglesia. Se les designa esas, digamos así, llaves para que ellos puedan entregar o otorgar esta autoridad a los hombres aquí en la tierra. Entonces es un poder autoritario, que no viene de carne y sangre, sino por revelación de Jesucristo. Exacto. Por Dios. Es decir, por ejemplo, el sacerdocio es algo que entrega Jesucristo a través de su Espíritu Santo, el cual ese poder autoritario me da a mí el derecho de hablarle a los demonios y de echarlos fuera. Tal cual como lo hacían los apóstoles, de sanar enfermos,
El apóstol, entonces el apóstol por ende es un sacerdote. Tiene también esta autoridad. El profeta también tiene esta autoridad, pero eso no... En la iglesia se embarca por la autoridad que ha dado el hombre, que es el sacerdote, se embarca en oficios. Sí, porque hay ciertos oficios de que no pueden hacer ese tipo de cosas, como hay un sacerdocio preparatorio que es el sacerdocio arónico, que era el que poseía Juan el Bautista, que solo podía hacer ciertas cosas. En cambio hay un sacerdocio mayor, que es conocido como el santo sacerdocio de Dios, pero tiene un nombre muy extenso, de verdad que no me acuerdo ahorita. Y el Señor nada más lo colocó como el sacerdocio de Melquisedec, que fue uno de los sumos sacerdotes muy importantes en el tiempo de la antigüedad. Abraham. En la antigüedad. Para no darle ese nombre muy largo que tiene, porque tiene un nombre largo. Pero estos dos sacerdocios, depende del oficio en el que tengamos, digamos así, se nos dan más autoridad. ¿Sí? Para aunque suena feo, pero se nos da un poco más autoridad. Por ejemplo, un sacerdocio que posea el mismo sacerdocio que poseía Juan, que es el sacerdocio arónico, no puede sanar enfermos, porque no está a cabo en su autoridad, porque esas llaves no se le han sido conferidas. En cambio, cuando alguien posee el sacerdocio mayor, esas llaves que poseían los apóstoles se le han sido conferidas. Y poco a poco hay otros oficios dentro del sacerdocio que el Señor ha dado para que ellos puedan ir creciendo y poder seguir teniendo llaves y poder ayudando a las personas. Siempre se basan en que toda la autoridad que nosotros poseemos es para poder ayudar a las personas y servir de mejor manera. Una de las preguntas interesantes es que todas las personas que tienen este poder autoritario tienen ese poder de sanar, ¿cierto? Hay personas que no tienen ese poder para sanar. ¿Qué pasa con este poder de sanar? Todas las personas piensan de que cuando nosotros decimos no, es que nosotros podemos sanar enfermos. No, literalmente aquí ponemos las manos y de una vez se sana. En base en dos cosas. En la fe y en la dignidad, primordialmente en la fe y la dignidad que el poseedor del sacerdocio tenga. Porque si yo soy indigno, cometo pecado, hago mal cosas, ese sacerdocio no va a tener un efecto. Claro. Y si no creo tampoco en él, no va a tener el efecto para yo poder sanar a la persona. Y si la persona tampoco tiene fe y no entiende de que por esa bendición ella se puede sanar, nada de esto tuviera ningún sentido. Exactamente. Bueno, también recordemos de que ese poder que el Señor nos ha dado para poder sanar a las personas, la persona puede tener fe, pero a veces es la voluntad del Padre de que las cosas sean así, porque cuando nosotros hacemos, la persona tiene fe en sí sanada, pero después muere. Porque nunca podemos ir en contra de la voluntad del Padre. Porque el Padre está de acuerdo. Nosotros podemos tener fe para ser sanados, pero la voluntad del Padre va primero que la de nosotros. Exactamente. Ese poder solamente lo tienen los santos de la Iglesia de Jesucristo. Sí. Porque es la iglesia restaurada en la cual el Señor ha restaurado todas las cosas. Claro. Donde se le fueron otorgadas todas las llaves. No estamos diciendo que las demás iglesias están en error, porque ciertamente viven principios y enseñanzas en las cuales son correctas y se basan correctamente. Pero como le dije al principio, lo único que no poseen es la autoridad. Y al no poseer la autoridad, que han pasado, pues yo he visto mucho con mi propio ojos a personas que han sanado y son cristianos, son personas que no están dentro de la Iglesia de Jesucristo y son personas que colocan la mano y esa persona se sana. Milagros que han sucedido. Como lo explican ustedes, ¿esas personas sí tienen la autoridad? La fe. Embarca la fe. Es una pregunta que siempre también nos hacen, pero literalmente, a pesar de que ellos no posean la autoridad, hay mucha... La fe que poseen las personas, la fe que posee una persona también puede sanar a la gente. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, las mujeres en la iglesia, aunque estén muy machistas, no posean el sacerdocio, no significa que ellas no puedan ser sanadas por sí mismas. Depende de su oración con fe, ellas también pueden ser sanadas, que el Señor les puede sanar. Bueno, hermano, nosotros nada más le queremos hacer dos invitaciones, que siempre lo hacemos a las personas. Primeramente, de que pueda leer el libro de Mormón y pueda preguntar en oración y preguntarle al Señor si verdaderamente estas cosas o en lo que nosotros creemos y nos envasamos es verdad. Sé que el Señor no le va a mentir y Él le va a testificar con los frutos del Espíritu que se encuentran en Gálatas capítulo 5, versículo 22-23. Entonces, como dicen muchas personas, no es por ofender a las religiones, es que el Señor nunca dijo, y esto aparece en la Biblia, que no hay necesidad de un movimiento brusco o que te rayen las paredes, sino una voz suave y apacible, que te pueda testificar de las cosas de verdad y vas a sentir paz, longanimidad, benignidad, templanza, mansedumbre,
bondad. Claro, Con tales exacto. cosas no hay ley. Ujú. Entonces sí, usted cuando ore al Señor y pregunte si estas cosas son verdaderas, pregunte si el libro de Mormón es verdad y si José Smith fue el profeta de Dios, el Señor le va a testificar porque Él nunca miente. Porque si mentiría no fuera Dios. Sí. ¿Por qué Satanás le dicen el Dios de la mentira? Porque él Eso, miente. Padre. Pues, ¿qué piensas tú? José Smith fue un instrumento del Señor para restaurar el Evangelio, ¿verdad? Sí. Pero el Evangelio, la esencia del Evangelio es el mismo que está en este libro, ¿cierto? Principios básicos y enseñanzas básicas claramente. Yo puedo leer el libro y puedo decir que José Smith solamente cumplió una parte indispensable, así como lo fue Pablo, cumplió una parte indispensable dentro de las dispensaciones. También como fue Martín Lutero, como fue Charles Spurgeon, como lo fue John Hus, que fueron reformadores del Evangelio y le dieron una apuñalada, por así decirlo, doctrinal a la Iglesia Católica y fueron instrumentos de Dios en la mano, pero el Evangelio, la esencia del Evangelio es la misma. Martín Lutero decía que cualquier enseñanza fuera de esta escritura creo que no se podría aceptar, porque en esta escritura es donde está la plenitud completa del Evangelio como tal. Es decir, en esta escritura que tiene 66 libros, que de hecho está comprobada por la historia, aquí yo encuentro, es decir, no es por nada, pero a mí me gusta, yo acepté el libro de ustedes porque quiero leer y puedo sacar lo bueno y desechar lo malo, ¿cierto? Más ustedes yo sé que toman el libro de Mormón como parte de la Biblia, como parte indispensable para poder, un complemento más, ¿cierto? Yo también he leído muchos libros como la historia del avivamiento, que también les invito a leerlo. Si ustedes me están invitando a leer el libro de Mormón, le invito a leer la historia del avivamiento en Chile que ocurrió en 1909, que es una de las historias en el cual ocurrió el nacimiento de la Iglesia Evangélica Pentecostal donde yo me congrego. Eso fue por medio del Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo hubo un fuego en Chile y por ahí nació el pentecostalismo, el cual no es una religión, sino que nos basamos sencillamente, metódicamente, a lo que está basado a la Biblia, ¿no? Entonces, yo puedo tomar, como tomo el libro de la historia del avivamiento de 1909, yo tomo también el libro de Mormón, como un libro en el cual me puede complementar históricamente lo que sucedió en América hace años atrás, cómo fue que estas personas que regresaron, que vinieron de Jerusalén hasta América, fueron visitadas por el Señor Jesucristo. Lo puedo tomar sencillamente para mi edificación, pero en realidad la que yo tomo en serio y para mi vida espiritual es esta. Yo le pregunto siempre al Señor cada vez que yo me encuentro con algo aquí, por ejemplo, entonces los fariseos dijeron, ¿dónde está Él? Y Él dijo, no sé, cuando yo no entiendo a este Señor, explícame esto porque no sé, y el Señor me explica. Pues. Puede ser que no sea hoy, puede ser hoy en este instante, pero puede ser mañana cuando yo vea algo, mira, cierto, me recuerda el versículo y yo, wow, sí es cierto, ahora entiendo esto y lo conecto así, el Señor me hace conectarlo, pero toda sabiduría que yo tengo, toda mi léxico, todo eso, se lo debo todo a Él, pues no es nada de sabiduría. ¿Puede pasar un momentico el libro? Sí, y la verdad es que es muy interesante. Es cierto, esta es una invitación que nos hizo el mismo profeta José, ¿no? Porque ¿qué pasaría si recordemos que usted vio la película de Restauración? Cuando la Ángel Moroni le entregó las planchas a José Smith y él lo tradujo. Pero si las personas pudieran ver esas planchas, saber de que las planchas están aquí ahorita en la tierra, andarían por fe, no andarían por fe sino por vista, creerían que estas cosas son verdaderas. Entonces quisiera decirle esto, a que dice aquí. Es decir, invitamos a toda la persona donde quiera que se encuentre a leer el libro de Mormón. Nos invita a hacer tres cosas: a leer el libro de Mormón, meditar en su corazón el mensaje que contiene y luego preguntar a Dios, el Padre Eterno, en nombre de Cristo, si el libro es verdadero. Quienes así lo hagan y pidan con fe, lograrán un testimonio de la veracidad y divinidad del libro por el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí esta parte nos invita, en esta parte aquí, nos invita a cualquier persona que podamos leer
Y algo que me interesa mucho es que a veces, a mí me pasó mucho, no entendía mucho, pero recordemos que estos dos se complementan. Y cuando lo complementamos y ponemos a leer la Biblia con el libro de Mormón, vamos a aprender muchas más cosas que nuestro entendimiento, por así decirlo, nuestro entendimiento está bloqueado porque cosas aquí nos enseñan de esto y cosas de esto nos enseñan aquí. Claro. Solo hay que buscarla y leerlo juntos. Cuando lo leemos juntos, vamos a aprender muchas cosas. Sí. Por eso es que muchas personas a veces dicen, pero yo leo la Biblia y a veces no tengo una respuesta porque tengo tantas dudas. Y cuando leen el libro de Mormón comprende mejor de que estos dos se complementan y tienen una respuesta a las cosas. Entonces, el mismo libro lo dice. Se hace una invitación de que usted pueda orar y saber si estas cosas son verdaderas. Claro. Y No, eso- está bien. Entonces- Yo tengo entendido y bueno, también por ejemplo el libro que le mencioné ahorita, la historia del levantamiento de 1909, también se complementa mucho con la Biblia porque de hecho yo cuando lo leí, wow, impresionante, me cambió una perspectiva muy diferente de lo que viene a ser la historia. Pero, bueno, ¿qué otras cosas vienen después? ¿Me llevo el folleto? Claro. Lo interesante y lo que va a pasar es, bueno, que siempre lo aconsejo a las personas porque también pasa por ese papel, es que lean el libro de Mormón como si fuera una historia. Pero pregunten al Señor. Yo puedo decir, y como le comentó ese día, sé que el libro de Mormón es verdadero, porque yo lo sé, porque yo lo leí. Y he leído muchas cosas en mi vida. Pero le hago la misma invitación. Hágalo como curiosidad, pero hágalo con verdadera intención. Pregúntele al Señor si, bueno, ¿será que lo que predican ellos o lo que creen ellos será cierto? No, de ser cierto, porque me imagino que, porque así como la Biblia tiene evidencia científica, el libro de Mormón también tiene evidencia científica, ¿cierto? Y ciertamente, bueno, ahorita pero hay escrituras en el libro de Mormón, en el libro de Mormón, mira, en la Biblia que testifican de todas estas cosas, de que verdaderamente debía haber otro escrito en el cual iban a escribir las personas, tales como cuando se confundieron las lenguas en la torre de Babilonia, en la torre De Babel. de Babel, en Isaías, en Ezequiel. Antes de que sucedan todas esas cosas se explica claramente. Hay muchas enseñanzas claras y precisas que la Biblia nos complementa, en el cual poco a poco nosotros debemos de poder enseñar, pero como siempre lo decimos, el Señor siempre es el que le va a dar y le va a ayudar a tomar las decisiones. Claro. Porque no es mentira, yo no le podemos llegar y decir, bueno, crea porque lo creemos. Eso no va a suceder. Sí, no, siempre. Así tampoco puedo hacerlo yo. Tampoco pues. Yo solamente también les complemento a ustedes, les hablo de lo que el Señor Jesucristo me ha mostrado, de lo que el Señor Jesucristo me ha revelado, de lo que el Señor Jesucristo también me ha hecho. Y dijiste una cosa muy importante para ya cerrar, porque ya se está oscureciendo. La salvación es por fe, ¿cierto? ¿Cierto? Para ustedes, la salvación es por fe. Claramente es por fe, pero también por ciertas ordenanzas que el Señor nos ha demostrado. Porque si no, no estuviéramos cumpliendo Nicodemo mismo, el Señor dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si las personas que hacen los bautismos no tienen la autoridad de Dios, en realidad el efecto de la ordenanza sería. Y el Señor dice que van a hacer otras ordenanzas salvadoras que nos van a poder ayudar. En este momento se las vamos a explicar en un tiempo más adelante. En otra oportunidad le explicamos un poco más. Esa historia me gusta mucho y en otra oportunidad se la vamos a explicar un poco más a fondo. Sí, sí. Entonces, yo también tengo algo que refutarles, pero vamos a darle para la otra oportunidad mejor. ¿Sí? se vamos a terminar con la oración Sí, va. y yo la voy a Tu empezar. terminación. Bueno, queridos compañeros, este es el final como tal del audio y de la conversación que tuvimos los elders y yo. Quiero decirle que los elders y yo terminamos en una, o sea, sí, de verdad tuvimos distintos puntos de vista. Ellos hablaron, yo hablé, ellos me decían, déjenme decirle que desde mi punto de vista yo no tiendo a creer, yo no creo en muchas de las cosas que ellos dicen, pero como dice las escrituras, he tomado lo bueno y he aborrecido lo malo, ¿entienden? Entonces, los elders
para serles muy sincero, son personas que son personas muy tranquilas, son personas que la intención de ellos es hablarles a todos de la verdad que les han sido enseñada. Por eso es que enfatizan tanto en el libro de Mormón. Eh, yo dejé que ellos hablaran para poco a poco tener eso registrado y grabado, y luego más adelante, porque más adelante vamos a hablar sobre esto, sobre los mormones, más adelante vamos a ver si lo que realmente ellos dijeron es verdad, si lo que realmente ellos dicen está apoyado en la Biblia. Pero como se los dije en un principio, ellos predican a un Dios muy diferente que nosotros tenemos, que nosotros los cristianos tenemos. Ellos hablan de un Cristo muy diferente al cual nosotros conocemos. Entonces, son dos dioses distintos con un nombre igual. Eso más adelante, ustedes tranquilos. Entonces, recuerden, comenten. Quiero que comenten sus puntos de vista. Mormones, los santos de los últimos días, porque a ellos no les gustan que le llamen mormones. Comenten, no se queden sin comentar. Nos vemos en un próximo video.